Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Iniciamos un nuevo ciclo de programas en este segundo semestre de 2024, pero con una cantidad de programas que estamos llevando al aire en este segundo semestre. Y claro, principalmente nuestro programa con agenda propia, que es el que presentamos hoy. Como siempre, tenemos una serie de notas y entrevistas importantísimas con las que iniciamos este ciclo y vamos a partir con una nota destacable que tiene que ver con la persecución a el pueblo mapuche. Es una persecución histórica, ustedes saben, de gente que ni más ni menos que busca vivir de acuerdo a su propia cosmovisión, en armonía con la naturaleza y con las comunidades, sean estas mapuches o no, pero que ha significado una represión absoluta por parte del Estado chileno hace ya varias décadas, si no siglos. Adelante con esa nota, en primer lugar. Yo, coronel en campaña del Ejército Libertador de Chile, proclamo estos terrenos baldíos territorio adyacente de la República Independiente de Chile. Cualquier acción La guerra que el indígena... Estado viene desatando contra el pueblo nación mapuche es para erradicarlos, quitarles sus tierras y su cosmovisión de la vida. Aquí resistiendo, nos estamos protegiendo, claro, nosotros tenemos lago aquí, pero yo les digo que este lago, aquí fue declarado área de desarrollo, ¿ya? Pero no fue esa declaración de área de desarrollo que tenga el lago aquí. Este lago está limpio y es uno de los más limpios de Sudamérica, pero porque aquí hubo lucha. Esta guerra ha tomado diversas formas a lo largo de los años. Desde las campañas militares de exterminio, robo de tierras ancestrales, de la repartición de los predios y de la compra de acciones y de derechos truchas. asesinato de dirigentes, montajes policiales. Si cuando, imagínense, nosotros pusimos una denuncia. 2019, Persecución 2020, jurídica, todas por ley de seguridad del Estado, estado de por excepción permanente. Resultado de la votación. Son las formas del Estado para atacar al pueblo mapuche. Estas dos últimas han sido las formas favoritas de este gobierno. Un gobierno que en campaña se mostraba a favor de las reivindicaciones del pueblo mapuche, pero cuando se hizo con el poder, el gobierno de Gabriel Boric ha desplegado tropas y ha militarizado una vez más, lo anticipábamos ayer, ¿te acordás, Elio? solo ha recrudecido la represión, y no solo al pueblo mapuche, sino a todos los sectores en lucha. ¿Y saben quién anunció la decisión? La ministra del Interior de Chile. Ha habido una escalada de violencia y de actuaciones que tampoco se condicen con la naturaleza de un Estado que quiere ser justo y dar justicia a los pueblos originarios. Cada hecho de violencia... Y es que esta persecución ciertamente persigue unos intereses, pero no los intereses de los pueblos, de vivir en paz y en comunidad. En armonía con la naturaleza. Inundaron 3.500 hectáreas, ya quieren inundar 6.000 hectáreas con el represamiento del río Puelo. Un entorno libre de delincuencia y de pleno desarrollo para todos. La comunidad Cayón Panichea es una comunidad pequeñita, no alcanzan a ser 30 personas entre niños y adultos. Esa comunidad está en medio de la cordillera. Sino que persigue los intereses de los grandes empresarios, que solo ven en la tierra una oportunidad de negocio más, sin importar el daño que ocasionan. Veámoslo desde una perspectiva más histórica. ¿Qué es lo que importa para el Estado al momento de condenar a alguien? ¿Es el tipo de delito? La Fiscalía llevaba en contra de Héctor Yaitul desde 2020. Se pudo conocer a través de esta
es quien lo comete? ¿O acaso es más importante si esa persona representa o está alineada con los intereses del Estado? Fue acusado por 8 delitos distintos y en relación a cada uno de estos delitos se están solicitando penas que suman más de 60 años de privación de libertad. Miguel Toledo es un ex oficial de Carabineros que se retiró de la institución hace más de 20 años, según indicó, porque no quiso respaldar un fraude en radiopatrullas en la región metropolitana por 1.800 millones de pesos. La realidad es que los prisioneros políticos mapuches son prisioneros no por causas delictuales, sino como represalias por luchar en contra de este orden injusto. Una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir. Hemos podido ver esa nota histórica del proceso de persecución a nuestro pueblo mapuche, que no tenemos muy claro si va a finalizar o no, sobre todo con los acontecimientos últimamente muy recurridos en los medios de televisión y en algunos otros alternativos que tienen que ver con las medidas que ha tomado algunos dirigentes mapuches en contra de la injusticia de sus detenciones. En esta oportunidad tenemos la gran suerte de contar con un invitado de primer nivel. Hablamos de Recaredo Gálvez, es un investigador de la Fundación Sol. El hombre es cientista político con muchísimo posgrado, que sería largo enumerar aquí, y quisiéramos invitarlo entonces esta tarde para hacerle consultas respecto a un tema específico. ¿Qué tal, Recaredo? Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, Leo, muchas gracias a ustedes por invitarnos a esta conversación. Qué bueno contar con tu disposición. Recaredo, yo sé que podríamos conversar eternamente de un montón de temas, pero para este programa solo queríamos que nos dieras una visión, que tengas tú mismo la fundación, según los estudios, acerca ni más ni menos que el arreglín, digamos, ¿no? El acuerdo de que hace poco, en mayo, se hizo con el tema de la deuda de las ISAPRES. Quisiera que nos contaras un poquito en qué consiste eso. O sea, lo que nosotros manejamos es que en noviembre del 2022 la Superintendencia de Salud decreta que hay una deuda de 1.500 millones de dólares cobrados en exceso a usuarias y usuarios, y que finalmente la Corte Suprema obliga a que sean pagados, y en tramos de 6 meses fueron alargando este pago hasta que en mayo llegaron a un arreglo, a un acuerdo. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cuál es la visión y en qué consiste ese salvataje, digamos, a la ISAPRE. Sí, tal cual tú lo has mencionado, podemos estar acá hablando de un salvataje en términos muy sencillos, dado de que se aprobó la posibilidad de que las ISAPRES tengan una extensión de tiempo para pagar a las personas a quienes adeudan los cobros que estuvieron por sobre lo que la normativa determinaba, y ese periodo de tiempo es bastante extenso para la gran mayoría de las personas afiliadas, porque existen diferenciaciones entre las personas que tienen más de 85 años, que deberían recibir sus pagos en alrededor de 3 años, y el resto de las personas debiesen estar, principalmente los menores de 65, debiesen estar recibiendo sus pagos en un periodo que se puede prolongar por hasta 13 años. Eso, en gran medida, es una de las aristas que resultan llamativas y preocupantes. La otra, que probablemente tiene mucho que ver con lo que tú introducías en la presentación,
es la de que las ISAPRES van a tener la posibilidad también de incrementar los cobros por sobre lo que ahora la ley había estado estimando durante un periodo, es decir, van a poder cobrar, incrementar todavía más lo que cobran por sus planes, y aquellas personas que por situaciones particulares estaban pagando menos de lo que obligatoriamente tienen que pagar, que es el 7%, dado que tenían planes especiales, en algunos casos que eran planes antiguos, etcétera, van a tener que ajustarse a este tope obligatorio, es decir, van a ver también un alza estructural en sus planes. Eso junto con otras modificaciones que se instalan, sobre todo en términos de lo que va a corresponder a la gestión que tienen las ISAPRES con las personas afiliadas, que digámoslo de paso, es un número de personas que está por debajo de los 3 millones. Hace muchos años ya que las ISAPRES han ido disminuyendo progresivamente el número de personas afiliadas, pero que en gran medida, a pesar de que ese número disminuye, va teniendo características comunes que nos van demostrando cómo existe un sistema para ricos y un sistema para pobres. El sistema para ricos, que es el sistema de ISAPRES, y el sistema para pobres, que es la gran mayoría de la sociedad y de la clase trabajadora, que es el sistema del Fondo Nacional de Salud, que funciona distinto de un seguro. Ya recordemos que el Fondo Nacional tiene una estructura que termina siendo, en definitivas cuentas, solidaria, porque permite que exista el financiamiento de los costos de salud, hoy día en la red de atención pública con un copago cero, y que en gran medida eso beneficia a quienes pueden atenderse en esa red pública con las contribuciones que hacen quienes están en el régimen asalariado, pero al mismo tiempo con el gasto público. Por otro lado, tenemos a personas de rentas altas, en su mayoría. Estamos hablando de rentas por sobre el 1,5 millones, principalmente, que están en el sistema de ISAPRE y que además tienen otras características, como por ejemplo son en su mayoría hombres, ¿ya? Y hombres que están entre los 35 y los 50 años, es decir, esos son los segmentos mayoritarios. De esa manera vamos viendo los resultados también que ha tenido la estrategia del sistema de ISAPRE, que ha sido develada hace algunos años por sus propios directivos, en donde para ellos no es un negocio que las personas se enfermen, ni tampoco que personas que son propensas a tener algún tipo de enfermedad que requiere largos tratamientos o intervenciones estén en el sistema de ISAPRE. Para ellos el negocio obviamente es que haya un flujo a través de las cotizaciones que las personas hacen por el seguro y que a partir de eso puedan ellos mantener una cobertura acotada de atenciones en la cual puedan el resto destinarlo a la ganancia de las empresas controladoras. También hay que tener en cuenta que la actual industria de la ISAPRE es una industria en la cual participan empresas multinacionales. Muchas de ellas son empresas como Nexus, por ejemplo, que es una empresa estadounidense que controla actualmente a Nueva Más Vida. También tenemos United Health, que le compró las acciones de una ISAPRE, ¿verdad?, al ex Grupo Penta. Y así tenemos un entramado bastante complejo desde el punto de vista del control y que al mismo tiempo enciende las alarmas, porque poco responsables se hicieron los controladores del sistema de ISAPRE de esta situación que hoy día han tenido que asumir la y los cotizantes de pagar usted mismo. Es decir, esto fue como aquí hubo un cobro que la justicia señaló que no correspondía y quienes lo pagan, los mismos afiliados. Y dentro de los actores que también es importante reconocer porque juegan un papel relevante dentro del sistema son los controladores, por ejemplo, de la ISAPRE Consalud, que es la Cámara Chilena de la Construcción, ¿ya? La ISAPRE Consalud además está vinculada con Red Salud, que es una red de centros médicos que presta los servicios de salud, ¿verdad? Mientras que Consalud es la aseguradora. Y todo esto confluye bajo el control de inversión en la construcción, que es un vehículo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción. Y la Cámara Chilena de la Construcción es un actor bastante relevante en este ámbito porque ellos están involucrados en distintas aristas de la seguridad social en nuestro país. También forman parte de los accionistas mayoritarios controladores de la AFP Habitat. Entonces también están en la Caja Los Andes. Entonces, en gran medida vamos viendo cómo esto que ocurrió durante la dictadura de convertir la seguridad social en un negocio y que se mantuvo durante la concertación,
han sido las políticas públicas que han permitido que el gran capital siga acumulando a manos llenas riqueza, que siga manteniendo un nivel de ganancias que en gran medida, cuando miramos la situación de la AFP o en este caso de la ISAPRE, son ganancias que en otros negocios difícilmente se verían, porque se ha convertido a los derechos sociales en negocio. La mercantilización de estos derechos, ponerle precio a una serie de cuestiones que son de vital importancia, nos ha llevado a estar donde estamos, sin que haya una alternativa pública real, como es en el sistema de pensiones. Sin embargo, en el sistema de ISAPRE, claro, se puede optar por la afiliación y para muchas personas ahí hay una responsabilidad individual. Indican, bueno, es problema de quienes no pueden estar en el sistema de ISAPRE. Y por otro lado se critican los problemas del sistema público en términos de las listas de espera para atención de especialistas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, si sacamos conclusiones respecto de cómo un sistema que el ISAPRE concentra una gran cantidad de la población que tiene altos ingresos, al final lo que está pasando ahí es que esa porción de la población de altos ingresos no está en un sistema que pueda ser solidario con el resto de la población. Es decir, es por eso es que hablábamos de un esquema que es para ricos y un esquema que es para la gran mayoría. Entonces, acá lo que el gobierno probablemente desechó fue la oportunidad de proponerle al país un cambio estructural, de aprovechar esta crisis para realmente plantear cuál es el proyecto en términos de salud e impulsarlo. Y claramente las excusas las hemos leído y son las mismas de siempre, que no están los votos, que no hay realmente un piso político para poder impulsar aquello, cuando muchas veces en realidad pareciera que lo que no hay es convicción política de cuál es el horizonte real de transformaciones que puede permitir bienestar para la clase trabajadora de nuestro país. Ok, sería interesante entender cuando tú defines que no hay convicción, a lo mejor hay una convicción que apunta para otro lado, digamos. O sea, la convicción es defender justamente el negocio, ¿no? Más que los intereses de la población. Pero te quiero preguntar, ¿por qué tú crees que los usuarios que son, entiendo, hoy día menos de 3 millones de usuarias y usuarios de la ISAPRE que están discriminados por idealmente ser varones sanos, porque a las mujeres, entiendo, en edad fértil les cobran mucho más caro, a los adultos mayores y a las personas con alguna enfermedad crónica les cobran una plata increíble? ¿Por qué la gente, crees tú, que opta por esta fórmula y directamente no ingresa a FONASA, como la mayoría, a pesar de los altos ingresos? Porque la otra vez un amigo de otro país, un español, decía que no podía entender, porque por cierto, en el mundo desarrollado esto no ocurre, no podía entender que pagando una súper cantidad de plata mensual, tú tuvieras un problema médico y tuvieras que pagar mucho encima. O sea, tú tienes un accidente o tienes algún problema de salud y vas a las clínicas estas privadas y tienes que pagar mucho igual. Entonces, el tipo decía, no puedo entender por qué la gente opta por un sistema que le cobra mucha plata y cuando requiere, ¿no? Te cobran más. Es decir, dicen ahí que la consulta por tener determinada ISAPRE solo te sale X, pero ese X igual es muy caro. ¿Por qué tú crees que la gente sigue optando por pertenecer a la ISAPRE? La gente que tiene ciertos sueldos, digamos, que es la minoría, claro. Claro, eso, tal como tú lo indicas, es un segmento de la población bastante acotado de las características que decíamos anteriormente, mayoritariamente hombres, sueldos altos, jóvenes o ya en etapa adulta, pero que en gran medida es probable que opten por este tipo de seguro por
lo que se discute también que es necesario mejorar en el sistema público, que muchas veces tiene que ver con la espera para ciertas atenciones, pero al mismo tiempo hay una suerte de situación en la cual estas personas probablemente también están un poco cautivas de tratamientos que están disponibles solo en el régimen privado. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, a veces hay ahí situaciones en las cuales debiésemos preguntarnos cómo podemos robustecer el sistema público, realmente teniendo en cuenta de que es necesario que ahí sea donde tengamos el faro que está guiando al resto de los actores del mercado. O sea, incluso en una situación en la que pensamos que pueden haber aseguradores privados, pueden haber seguros complementarios, etcétera, pero tiene que probablemente haber una garantía de base que pueda ser permitida para todas las personas del territorio nacional sin necesidad de evaluar qué tan grande es su billetera. O sea, probablemente ese es el desajuste que tenemos estructural, que no tenemos una situación de base que sea justa y equitativa para todos, donde realmente podamos elegir. Yo creo que en esas situaciones donde nos hemos perdido un poco el rumbo como país, debido a, como tú también decías, los intereses que a veces tienen quienes gobiernan, que son intereses que son o muy débiles o que están muy de la mano de quienes acumulan capital. Y para quienes acumulan capital, están en una situación que no tiene fin. O sea, ganar, imagínate, siendo controlador del prestador de servicio, en este caso el centro de salud, y siendo controlador de la aseguradora, es como que tú tienes integrados tus negocios de una manera en la cual no es que la ISAPRE sea la controladora del centro médico, pero ambos convergen bajo un mismo controlador. Es decir, esto es llamado muchas veces como estos holding, donde hay una cabeza que puede ser una o varias empresas que controlan estas distintas partes del negocio, la aseguradora y los prestadores de servicios, y eso en apariencia nos da la idea de que ellos están separados entre sí, se cobran los unos a los otros, pero al final de cuentas hay una centralización también de este proceso. Y ahí es donde se concentra la ganancia. Y esos son los actores que estuvieron ausentes en este debate. Yo no escuché a la Cámara Chilena de la Construcción planteando una solución que no significara que la y los afiliados de la ISAPRES pagaran menos, o no tuvieran que ellos pagar con el aumento de los planes, lo que significa la sostenibilidad del sistema. O sea, hay contradicciones que terminan siendo tan evidentes en este asunto cuando se habla del libre mercado y se habla de que está una sociedad de mercado, pero al final de cuentas estos actores no son capaces de sostenerse en el mercado, sino es a través de situaciones como las que la propia Corte Suprema fue capaz de sancionar. O sea, si no es cobrando en exceso, si no es subiendo los planes. Entonces uno puede preguntarse, bueno, si al final de cuentas estos actores no logran sostenerse, si no es al alza, y al mismo tiempo esto significa de que las personas cada vez tienen que ir pagando más, uno podría pensar cómo realmente acá estamos hablando de un sistema donde hay competencia, cómo realmente, con quiénes están compitiendo. Si en el sistema público no hay una alternativa real porque las coberturas, porque los tratamientos en cierta medida están mucho más acotados o no se encuentran en el mismo nivel o en el mismo ritmo de lo que algunas aseguradoras privadas pueden permitirle a cierto segmento de la población. Entonces, hay un problema estructural en este ámbito en términos del sistema de salud que, insisto, podría haberse orientado en esta coyuntura una estrategia para poder resolverlo, pero eso estuvo ausente. ¿Por qué? Porque al final lo que uno puede leer, lo que se buscó proteger acá fue la sostenibilidad del sistema de ISAPRE. Entonces, no hay... Lo que te quería preguntar, porque ellos tuvieron un año alegando y luchando por este perdonazo, advirtiendo que el riesgo era que quebraran. Entonces, muchas personas nos preguntamos, bueno, ¿y qué si quiebran? O sea, el quiebre tenía que ver con que la mayoría de las personas se pasara a FONASA, o sea, y que no iban a seguir teniendo ingresos por el alto costo de sus planes. ¿Qué hubiera pasado? Es decir, ¿por qué hubiera sido tan problema que hubieran quebrado?
Sí, muy, muy importante el punto que tú mencionas, porque el problema hubiera estado, y fue una de las cosas que más se alertaba, desde la perspectiva de los prestadores, en este caso, ¿ya? Es decir, donde las personas van a hacer su atención, que en muchos casos estos prestadores dependen de los pagos que hacen estas aseguradoras privadas, aunque también hay que tener en cuenta de que dada la modalidad mixta de atención, hay personas que tienen cobertura en FONASA y también compran bonos que les permiten atenderse en el sector privado. Pero claro, el mayor riesgo, por lo menos que se planteó a la opinión pública, tenía que ver con la posibilidad de que las clínicas o los centros médicos fueran los que entraran en crisis, y ahí es lamentable el rol que cumplen muchas veces parlamentarios que infunden este temor. O sea, cuando señalan y FONASA ya no da abasto, y qué vamos a hacer si quienes están hoy día en ISAPRE van a FONASA, va a colapsar el sistema, como si el sistema estuviera funcionando bien. Y no, o sea, sí o sí es necesario hacer reformas en el sistema público también. Entonces, se necesita más dotación, se necesita un mejor trato con los funcionarios, los trabajadores del sistema público de salud, se necesita mejora en infraestructura y se necesita también mejorar las coberturas, ampliar las coberturas y las garantías. Cosas que claro, podemos pensar es un avance importante y es un mínimo que debíamos haber cumplido hace mucho tiempo, pero que por lo menos ahora ya está, que era el copago cero. Pero no nos podemos quedar ahí, o sea, es importante, como te digo, que se observe una estrategia, no solo medidas que van parchando situaciones que ya se han acumulado durante bastantes años en términos de estas injusticias que hay en el sistema de salud. Entonces, si hubieran caído la ISAPRE, el temor pasaba por parte de los prestadores, y ahí probablemente era donde todos pusieron el acento de cómo se evitaba aquello. Habían distintas estrategias. Las clínicas privadas hubieran sido las más afectadas porque estas empresas, esta ISAPRE, no le hubieran pagado lo que le debían, ¿eso? Claro, o sea, claro. Pero recuerda, Ricardo, que sobre todo lo vimos en tiempo de pandemia, que FONASA estaba obligada a prestar un servicio que finalmente también recurría al sector privado, a las clínicas privadas. Entonces, finalmente FONASA también derivó muchos recursos hacia el sector privado. Entonces es un poco contrasentido eso, porque claro, se protege al mundo privado, pero el mundo privado está muy asegurado con el traspaso gigantesco de capitales desde FONASA, por la obligatoriedad que tiene de la atención. Entonces, están asegurados por todos lados, parece, ¿no? Claro, y por eso es que desde nuestro punto de vista era un argumento poco satisfactorio, o sea, era el argumento que la mayoría de ellos planteaban, pero así como tú lo señalas, o sea, para las clínicas también es un tema el hecho de que FONASA tenga mayores regulaciones en términos de ciertos precios, ciertos topes o ciertas coberturas que llegan hasta un nivel, a diferencia de los aseguradores privados. Pero por otro lado, o también los periodos de pago, los desembolsos que se realizan. Pero por otro lado, también acá está el tema en términos de lo que tú indicabas, cómo es que hay traspasos que se dan desde el sistema público desde hace ya varias décadas con la modalidad de libre elección al sistema privado, y que eso ha sido lo que los gobiernos han planteado en lo más eficiente, en lugar de invertir en lo que tiene que ver con el sistema público directamente. ¿Por qué? Porque eso puede tardar más tiempo, infraestructura, muchas veces para ellos es más costoso que hayan más funcionarios, que hayan más turnos, que hayan más horas disponibles. Es verdad que es más costoso porque estamos hablando de miles de millones que son traspasados al sector privado, con el que podría resolverse la atención en bastante buenos términos dentro del sector público. Entonces, ¿cuál sería la razón? ¿Por qué se prefiere? Todos los últimos gobiernos han preferido traspasar estos montos gigantes al mundo privado y no invertirlo en el sector público. ¿Por qué crees tú?
Porque finalmente es lo que genera los mayores beneficios al sector privado y al gran capital, en términos de entender de que para ellos mantener esta estructura es mantener uno de los pilares del sistema. Esto del sistema que se vino desarrollando desde la dictadura en Chile. O sea, para ellos, si nosotros lo pensamos, nuestro actual modelo social se basa en un plan laboral, en un código del trabajo, ¿verdad?, que restringe la huelga, por un lado, restringe la negociación colectiva, acota al máximo la participación, convirtió la educación en un nicho de negocio y en un mercado, se convirtió la vivienda en un nicho de negocio y en un mercado, las pensiones, todo esto ocurrió durante la dictadura. O sea, son una serie de transformaciones que se hicieron junto con la salud en 1981. Entonces, cambiar pilares de este modelo es algo que realmente no ha ocurrido. O sea, uno de los últimos pilares que se estuvo intentando cambiar fue la Constitución, y ahí tenemos los resultados. Entonces, en gran medida, acá hay una situación que uno también puede entender le acomoda a quienes han estado en el sistema político, porque probablemente para ellos también es una situación en la cual plantean un modelo de país que es exitoso. No olvidemos que estos últimos par de años, después del 2019, se ha intentado volver a instalar la idea de que los 30 años de la concertación realmente fueron prósperos y sembraron la prosperidad. O sea, para muchos pareciera que lo que ocurrió el 2019 fue un ataque de desesperación que hubo y fue solo algo delictivo. Parece que todos olvidaron que realmente hubo un movimiento popular masivo en muchos lugares de nuestro país, no solo en la región metropolitana, y que eso estaba muy vinculado a una serie de problemas que se derivan de estos pilares, de los pilares que se instalan para poder generar nichos de negocio en derechos sociales para la acumulación de capital. Entonces, modificar esto, yo me imagino que es algo que requiere de una voluntad política, requiere de una movilización muy importante y sobre todo requiere de tener una idea de un nuevo compromiso social, una nueva forma de organizarnos como sociedad. Y creo que ahí es donde realmente no hay coincidencia en el sistema político, porque le es beneficioso la forma en la cual se articula ahora, y porque en realidad el poder del sistema político muchas veces viene derivado de las cuotas de poder que les permite el gran capital. O sea, no olvidemos que ha sido conocido. O sea, ni siquiera esto es como que uno pueda plantear que son conspiraciones. O sea, vimos que llegaban al recurso de boletas falsas para poder financiar campañas, para pagar favores. Después vimos los correos de Corpesca indicando cómo tenía que ser la ley de pesca. Hace poco volvimos a ver situaciones muy parecidas. Hemos visto que la política, los negocios y el dinero tienen un maridaje bastante cercano, y eso probablemente al final del día ha sido más fuerte que las intenciones de hacer cambios estructurales. Pero eso no significa que los cambios estructurales no sean necesarios y urgentes, como lo eran desde antes del 2019, y como pareció que a fines del 2019 muchos estaban de acuerdo. O sea, no olvidemos que por algo se congelaron las tarifas de la luz, no olvidemos que el mismo Andrónico Luksic salió planteando un sueldo mínimo muy superior a lo que había en la época, de 500.000 pesos, y una serie de otros cambios, llamando al empresariado a reflexionar de estas situaciones, y eso hoy día pareciera que fue algo que ocurrió en otro país y que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Tal cual. Es que a mí me parece bien inexplicable que ante la evidencia y los datos tan claros, en este caso, este perdonazo a la ISAPRE implica que ni más ni menos que van a seguir siendo los propios usuarios que se van a pagar a sí mismos la deuda, ¿no? Porque estos aumentos de costos en los planes y los problemas, las dificultades para la cobranza, vi por ahí que había una posibilidad, así como tú decías, hasta los 65 años se van a demorar 13 años, después de 65, 8, y los de más de 80, 2 años, pero estaba una posibilidad que le llamaron pronto pago, que podían exigirse los cobros, pero hasta el 35% nomás. O sea,
la devolución tiene ese tope. O sea, si tú quieres acceder al tema del pronto pago, te van a pagar hasta el 35%. El tema es que a mí me parece muy evidente que aquí estamos hablando de gobiernos en general, desde el año 90, que están alineados con el gran capital, directamente. Entonces, porque no se explica de otra manera. O sea, si sus preocupaciones son ni más ni menos que proteger los negocios, estos grandes negocios, para que hablamos de la extracción minera y otros negocios forestales, en fin, que también hay un montón de reglines, pero a esto que es tan evidente a la población parece que no le resulta tanto. Yo te quiero consultar porque hace poco, bueno, en el momento que sale este perdonazo, según la encuestadora CADEM, decía que el 65% de los consultados aprobaron el salvataje, ¿no?, de la ISAPRE para que no quebraran. El 57% incluso estaba dispuesto a que la ISAPRE no le devolvieran la plata, ¿no?, para que no quebraran. Y solo el 40% quería que le devolvieran la plata y le daba lo mismo si quebraban o no. Entonces hay un porcentaje mayoritario de gente, claro, me imagino que fue una muestra de gente que estaba en la ISAPRE, o sea, el qué sé yo, el 17% de la población, pero estaban en esta lógica. Entonces, parece que el problema es de otro tipo, o sea, hay una percepción de la población que tiene asimilado esta lógica de ganancia del gran capital a costa suya incluso, ¿sí? O sea, pareciera que los cambios que tú propones son de un orden que está mucho más allá de lo que está siquiera en discusión. Ahí sí, ok. Recaredo, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacerte una sola pregunta respecto del tema del alza de la luz. A mí, o sea, por cierto, esto va a ocurrir, están hablando de un total de 43%, hay 3 alzas que se vienen, 2 este año y parece una, o las 3 parece que son este año, ahora en octubre y en diciembre, que puede alcanzar 43% de aumento, y parece que el negocio fue detener las alzas en la pandemia, pero lo que se debía eran 3.000 millones de dólares, porque ahora la deuda es de 6.000 millones de dólares. O sea, ni el IPC ni los intereses en general han crecido un 100%. ¿Por qué? Si la deuda era de 3.000, ¿por qué ahora debemos todos el doble? Cuéntame un poquito de eso, por favor. Bueno, eso es tan, la verdad, irrisorio, que se basa en la búsqueda de parte de estas empresas generadoras, en ese caso, de obtener más ganancia, porque realmente al momento en que se realiza el proceso que corresponde a este congelamiento y se llevan a cabo las distintas estrategias que ha impulsado el gobierno para enfrentarlo, lo que nosotros podríamos preguntarnos es realmente qué nivel de perjuicio han tenido estas empresas. Y para eso uno podría mirar, que algo que hicimos, cómo están los resultados, por ejemplo, de una de las más importantes, que es Enel Generación Chile, y nosotros miramos, por ejemplo, entre el 2019 y el 2024, a ver cómo habían estado los resultados de Enel. Y lo que pudimos apreciar es que los resultados han tenido un comportamiento que es del todo sorprendente. O sea, en ese periodo, para que ustedes hagan una idea, las ganancias en términos reales, es decir, ajustando la inflación, tuvieron un incremento de un 99%, ¿ya? Las ganancias de Enel. Entonces, en gran medida uno puede preguntarse, ¿estamos acá realmente pensando en algo que tiene que ver con la sostenibilidad de esta empresa? Algo que tiene que ver con un riesgo en el caso de que esta empresa presente una quiebra,
o lo único que estamos haciendo es cumplir con un negocio más que nos está obligando a desembolsar millonarias cifras para engrandecer todavía más su ganancia, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que está pasando. O sea, acá las empresas están tan acostumbradas a generar negocios en nuestro país que les sean altamente lucrativos, que nadie le está poniendo el cascabel al gato. O sea, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, durante el año 2023, la ganancia a la que llegó en él fue de alrededor de 1.380 millones al día, ¿ya? Al día. Entonces, yo me imagino para muchas personas eso es como algo difícil de medir. 1.300 millones diarios en un año, ¿ya? Cada día del año. Entonces, sí, y como les decía anteriormente, o sea, si miramos el periodo 2019-2023, la ganancia real controlando por inflación, es decir, la utilidad controlando por inflación, para los controladores de Enel, ni siquiera para quienes tienen porciones minoritarias también, que ahí es más todavía, sino que solo para sus controladores creció un 99,1% en términos reales, ajustado por inflación. Y la rentabilidad sobre el patrimonio, que es lo que generalmente se utiliza como indicador, que es el llamado ROE, para poder evaluar qué tan rentable es el negocio para los dueños, alcanzó en el 2023 un 22,9%. O sea, es decir, en un periodo muy corto de tiempo están recuperando prácticamente toda su inversión. Entonces, ahí nosotros lo que observamos es que no estamos frente a empresas que se haya generado esta deuda y que ahora estas empresas están peligrando su sostenibilidad. O sea, son empresas que quieren ganar más, eso es. Y realmente, quizá en un momento ya tenemos que descansar de las respuestas que formalmente pareciera que tienen sentido frente a situaciones de injusticia y de abuso como esta. O sea puede haber un... Nos está informando de un negocio con utilidades pornográficas, al tiempo que el presidente de la República dice que hay que ser realista. ¿Es realismo eso? O sea, hacer y cuidar la superutilidad desproporcionada de estas empresas, eso es lo que el presidente alega como realismo. O sea, es una llamada o una impugnación a que nosotros seamos, insisto, realistas y ni más ni menos que sigamos haciendo que estas empresas monopólicas mantengan estas utilidades desproporcionadas. O sea, podríamos entender que hay algo ahí, o sea, como un presidente de la República promueve que se siga haciendo ese negocio y justifica con que hay que ser realistas, digamos. O sea, es inaudito para mi gusto. Recaredo Galvez, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado y probablemente te vayamos a consultar nuevamente por algún tema de alto interés, que seguramente, así como van las cosas, van a seguir apareciendo estos meses. Yo no sé en qué va a terminar esto del alza. Recién se está generando una tensión. Todo indica que vamos a tener que agachar la cabeza y pagar casi un 50% más del costo de la luz, que ya es caro en este país, a menos que empiece a haber una activación social para tratar de frenarlo de alguna manera. No soy tan optimista, pero esperemos que eso termine ocurriendo, algo al menos termine ocurriendo, porque, bueno, y si es que hay un subsidio que ponga el Estado para aminorar, o sea, que le siga pagando a la empresa con plata al Estado para amortiguar un poco los costos
a la población, igual lo vamos a pagar nosotros, porque el presupuesto del país es plata que es nuestra también, son plata que nosotros pagamos, entonces lo vamos a terminar pagando igual. En fin, Recaredo, te agradezco muchísimo esta entrevista y el tiempo que nos has dedicado. No sé si quisieras comentarnos algo al final. Sí, o sea, solo adherir a tus palabras en el sentido de la importancia de que las organizaciones sociales que existan o que se puedan constituir, ahí, por ejemplo, sindicatos, juntas de vecinos o coordinadoras o cualquier tipo de organización siempre va a ser muy importante en este tipo de acciones. Si bien ha sido bastante difícil observar al activo social en términos contundentes luego de lo que fueron estos ensayos constitucionales, dado lo que significó en términos de la votación y la desesperanza en algunos casos, lo que es injusto lo sigue siendo. O sea, no hay ahí realmente pensar de que no hay que moverse porque las personas en realidad no quieren que las cosas cambien. Creo que, bueno, hay quienes podrán pensar eso, pero hay quienes también van a luchar toda su vida por lo que consideran justo. Y yo creo que ese es el llamado, como a no pensar que ahora tenemos que agachar la cabeza. Yo creo que tu llamado es importante, es un llamado a la unidad de muchas organizaciones que todavía siguen con ganas de hacer cosas para poder cambiar las injusticias de nuestro país y sobre todo para también generar un nuevo proyecto de sociedad, un nuevo proyecto que en gran medida nos permita no envejecer en pobreza, nos permita tener atenciones oportunas y dignas en materia de salud, tener acceso a una educación que no esté diferenciada por el tamaño de la billetera, a una vivienda, lo mismo, y que no signifique endeudarse toda una vida. O sea, yo creo que hay una serie de cosas que nos van a irritar, y si no a esta generación, va a ser a la generación que viene inmediatamente, porque es bastante difícil vivir agachando la cabeza todos los días ante situación de alto endeudamiento. En Chile hay más de 4 millones de personas que tienen deuda amorosa, es decir, no pueden pagar sus deudas al día, y ahora sube la luz, ahora si bien la inflación general ha disminuido en términos de estos últimos periodos, los salarios en gran medida siguen bastante contenidos. O sea, si uno mira la data larga, los informes del Instituto Nacional de Estadística dice que había una mejora de los sueldos reales, pero esas mejoras son sobre sueldos que ya eran bastante bajos. O sea, la mitad de los trabajadores en Chile recibe ingresos líquidos mensuales que son menores a los 503.000 pesos. Entonces, realmente hay situaciones en las que uno cree que la organización es un camino muy importante para poner esto de manifiesto y buscar transformarlo. Y esfuerzos como el que hacen ustedes con este medio para reflexionar estos temas, discutirlos, tratar de informar al resto de la comunidad, ya es un esfuerzo colectivo que vale la pena apoyar, y cuenten con nosotros y nosotras en la Fundación Sol para otras oportunidades. Muchísimas gracias, estimado Recaredo. Totalmente de acuerdo con tu mensaje, y probablemente sí te estemos contactando nuevamente para que nos dé algunas luces de los otros tópicos que probablemente aparezcan dentro de pronto. Recaredo Gálvez, investigador Fundación Sol, muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Una interesante entrevista con luces de situaciones bien insostenibles que ya iremos trabajando y comentando en este y en otros programas. Y antes del cierre de esta primera edición de este nuevo ciclo, quiero invitarlos a ver una nota que tiene que ver con acontecimientos también recientes a partir del asesinato de 3 carabineros en el sur y todo el movimiento represivo que se insiste en culpar a comunidades mapuche sin pruebas algunas y en fin, es
Es una nota que nos puede revelar detalles de cómo se ha ido trabajando este suceso. Adelante con esa nota. Ya, ellos entraron nomás, no respetaron el protocolo. No tenemos Hablaremos sobre la dinámica entre opresores y oprimidos, el rol del Estado en la represión y cómo estos eventos se utilizan para justificar el uso de la fuerza. El asesinato a 3 carabineros en Cañete ha generado una gran conmoción, pero es necesario preguntarse, ¿a quién beneficia este asesinato? La verdad que ¿Por qué carabineros se convierten en mártires inmediatamente? ¿Qué narrativas se están construyendo alrededor de este incidente? El crimen sigue bajo máxima reserva, con pocos detalles revelados. Las primeras pesquisas revelan que los uniformados fueron baleados y no quemados vivos, como se reportó inicialmente. Hasta ahora nadie ha reivindicado el ataque y el terrorismo sigue siendo una hipótesis. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál es el papel del Estado en la dinámica de la opresión? ¿Cómo se usan las fuerzas policiales y militares para mantener el control? Es aquí donde los medios de comunicación y el discurso oficial se toman de estos hechos para validar la represión y usarla como única opción. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo fui carabinero en la Araucanía. Dele más atribuciones a carabineros, por favor. Estamos trabajando, bien, estamos trabajando firme, bien, estamos trabajando firme. Para ellos, el asesinato de carabineros sirve como validación y limpieza de imagen. Describamos las técnicas de represión. Montajes policiales, culminó con la muerte de Catrillanca. Uso desproporcionado de la fuerza y leyes que criminalicen la protesta. Un claro ejemplo es el desalojo de la toma 17 de mayo en Cerro Navia, donde carabineros se enfrentaron violentamente con los vecinos. Personas que salían de la toma denunciaron que los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas pese a la presencia de niños. Bueno, buenas tardes, yo soy mamá de tiene 13 años, ella andaba con su uniforme escolar y la fuerza pública, la represión le tiró gas pimienta a los ojos, mi hija casi se me murió. Tengo fotos cómo quedó y llegó con crisis de pánico, ella está con una depresión. ¿Estamos frente a una estrategia sistemática de control y represión? ¿Qué alternativas existen para hacer frente a esta situación desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos? Hay una situación constante de represión, de control, pero por otro lado también tremendas movilizaciones como las que se han venido dando en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en fin, y que son la verdadera esperanza para nuestros pueblos, la movilización propia, autónoma, independiente del Estado e incluso de los partidos de izquierda. Así que con eso nos quedamos, con el futuro en manos de los propios pueblos. Muy bien. Este y otros temas vamos a seguir trabajándolos en siguientes programas con agenda propia, pero en los otros que también les anticipé, les quiero recordar que en las redes que aparecen en el banner pueden, por cierto, revisar nuestra programación, pero les anticipo que el martes 2 de julio iniciamos también un ciclo con el programa ¿Qué dice la calle? También es un programa de alto interés que tiene temas relevantes para la población, así que las y los invito a seguirlo. Junto con agradecer su audiencia y su atención, me despido por hoy, invitándolos a seguirnos en las redes que aparecen en el banner, porque vamos a seguir trabajando en estos temas
informativos de alto interés. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente programa con Agenda Propia acá en Revuelta TV. Muchas gracias.